Hoy vamos a adentrarnos en uno de los episodios más impactantes y misteriosos de la Biblia en la noche, en que un solo ángel, enviado por Dios, acabó con un ejército de 185,000 soldados. ¿Qué sucedió exactamente esa noche? ¿Quién era este ángel y por qué se desató tal poder destructivo? Acompáñenme en este viaje al pasado, a los tiempos del rey Ezequías de Judá, para desentrañar la historia del ángel que aniquiló a un imperio en un abrir y cerrar de ojos. Nos encontramos en el siglo VIII a.C. El poderoso imperio asirio, bajo el mando del temible rey Sennacherib, era la superpotencia indiscutible de la época. Sus ejércitos eran famosos por su brutalidad y eficiencia, conquistando reinos y sometiendo pueblos a lo largo y ancho del Medio Oriente. Ciudad tras ciudad caía ante su avance implacable, y ahora sus ojos estaban puestos en el pequeño reino de Judá y su capital, Jerusalén. El rey Ezequías, un hombre devoto, había liderado a su pueblo en una reforma religiosa, destruyendo ídolos y volviendo a la adoración del único Dios. Sin embargo, su rebelión contra el yugo asirio había provocado la ira de Sennacherib. El rey asirio marchó con su vasto ejército, dejando un rastro de destrucción a su paso. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá una por una, y finalmente llegó a las puertas de Jerusalén, cercando la ciudad santa. La situación era desesperada. Jerusalén estaba aislada, superada en número y con sus recursos disminuyendo rápidamente. Desde el exterior de las murallas, el Rabsaces, un alto oficial de Sennacherib, se dirigió al pueblo de Jerusalén en hebreo con la intención de quebrar su espíritu. Sus palabras eran una mezcla de arrogancia, burla y guerra psicológica. Les gritaba: ¿en quién confían para rebelarse contra mí? ¿Acaso confían en Egipto, esa caña cascada que atraviesa la mano de quien se apoya en ella? ¿O quizás confían en su Dios? ¿No fue Ezequías quien quitó sus altares, diciendo que solo deben adorar en Jerusalén? No se dejen engañar por Ezequías. Ningún Dios de ninguna nación ha podido librar a su pueblo de mi mano. ¿Podrá su Dios librarlos a ustedes? El mensaje era claro y aterrador. La rendición era la única opción. La resistencia era inútil. El pánico comenzó a extenderse dentro de la ciudad. La gente veía el inmenso campamento asirio rodeándolos, una máquina de guerra perfectamente engrasada y lista para destruir todo a su paso. Humanamente hablando, no había escapatoria. La caída de Jerusalén parecía inminente. Ante esta amenaza existencial, el rey Ezequías no se rindió a la desesperación. En un acto de profunda humildad y fe, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y fue al templo de Dios a orar. Envió también a sus oficiales a buscar al profeta Isaías, el mensajero de Dios en esa época. La oración de Ezequías, registrada en el libro de Segundo de Reyes y en el libro de Isaías, es una de las más conmovedoras de la Biblia. No pidió poder militar ni una estrategia brillante. En su lugar, extendió las cartas blasfemas de Sennacherib ante el Señor, y clamó: Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído, y oye. Abre, oh Señor, tus ojos, y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y han echado en el fuego a sus dioses. Pero ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. La respuesta de Dios no se hizo esperar. A través del profeta Isaías envió un mensaje contundente para el rey Ezequías y para el arrogante Sennacherib. El mensaje para Ezequías era de consuelo y promesa. He oído tu oración. Dios afirmó que Sennacherib no entraría en la ciudad, no lanzaría ni una sola flecha contra ella, ni levantaría un escudo, ni construiría una rampa de asedio. Por el camino que vino, por él volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Pues defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a mi siervo David. Luego la profecía se dirigió directamente al rey asirio, exponiendo su soberbia. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has insultado al Señor. Pero yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí, por cuanto te has enfurecido contra mí, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. La promesa era clara. La batalla no se decidiría por la fuerza de los ejércitos humanos, sino por la intervención directa del poder divino. Y entonces llegó la noche que cambiaría la historia. Mientras el vasto ejército asirio dormía en su campamento, confiado en su abrumadora superioridad y esperando el amanecer para lanzar el asalto final sobre Jerusalén, algo extraordinario sucedió. El relato bíblico en Segundo de Reyes capítulo 19 versículo 35
Lo describe de manera sobria, pero escalofriante. Y aconteció aquella noche que salió el ángel del Señor, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Imaginen la escena. Un solo ser celestial, un ángel del Señor, se movió silenciosamente a través del campamento enemigo. No hubo estruendo de espadas, ni gritos de batalla, ni una lucha prolongada. Simplemente, la vida fue extinguida de 185,000 soldados en el transcurso de unas pocas horas. La escala de la devastación es casi incomprensible. Un ejército que había aterrorizado al mundo conocido fue aniquilado sin que Judá levantara una sola espada. Al amanecer, lo que quedaba del ejército asirio se despertó para encontrar una masacre de proporciones épicas. Sus camaradas, que la noche anterior estaban llenos de vida y arrogancia, ahora yacían sin vida por todo el campamento. El rey Sennacherib, humillado y derrotado no por un ejército enemigo, sino por un poder invisible e invencible, no tuvo más remedio que levantar el asedio. Tal como lo había profetizado Isaías, se retiró y regresó por el mismo camino por el que había venido, de vuelta a su capital, Nínive. La amenaza había sido eliminada de la noche a la mañana. Jerusalén estaba a salvo no por su propia fuerza, sino por la milagrosa intervención de Dios. La historia no termina ahí. Tiempo después, mientras Sennacherib adoraba en el templo de su dios Nisraq, 2 de sus propios hijos lo asesinaron, cumpliendo así la profecía de una manera trágica y definitiva para el orgulloso rey. ¿Existe alguna evidencia fuera de la Biblia que respalde este increíble suceso? Sorprendentemente, sí. Aunque los registros asirios, conocidos por no documentar sus propias derrotas, no mencionan la masacre de su ejército, sí confirman la campaña de Sennacherib contra Judá. En el prisma de Taylor, un artefacto asirio descubierto en el siglo XIX, contiene los anales de Sennacherib. En él, el rey se jacta de sus victorias y de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén, como a un pájaro en una jaula. Sin embargo, y esto es crucial, en ninguna parte afirma haber conquistado la ciudad. Para un rey que detallaba minuciosamente cada conquista, esta omisión es extremadamente significativa. Si hubiera tomado Jerusalén, lo habría proclamado a los 4 vientos. Su silencio sobre la captura de la ciudad es una prueba indirecta de que algo salió terriblemente mal en su campaña. Además, el historiador griego Heródoto, que escribió unos siglos después, relata una historia curiosa sobre la derrota del ejército de Sennacherib en Egipto. Según su relato, una plaga de ratones de campo invadió el campamento asirio durante la noche y royó las cuerdas de sus arcos y las correas de sus escudos, dejándolos indefensos. Aunque los detalles difieren, es fascinante que un historiador no bíblico también registre una derrota repentina y catastrófica del ejército de Sennacherib, atribuida a una causa sobrenatural o inusual. Algunos eruditos modernos teorizan que lo que la Biblia describe como el ángel del Señor podría haber sido una epidemia fulminante, como una plaga bubónica que se propagó rápidamente por el campamento asirio, densamente poblado y con escasa higiene. Esta teoría podría explicar la muerte masiva y repentina, siendo la plaga el instrumento utilizado por el ángel. Sin embargo, para los creyentes, la causa exacta es secundaria al hecho principal. Fue un acto deliberado de Dios para salvar a su pueblo. Sennacherib se burló del Dios de Israel, creyendo que era como los ídolos de piedra y madera de otras naciones. Aprendió de la manera más dura posible que el Dios de Ezequías era el Dios viviente, el creador del universo. La historia también es un testimonio de la eficacia de la oración. En su momento más oscuro, cuando toda esperanza humana se había perdido, el rey Ezequías se volvió a Dios con total dependencia, y Dios respondió de una manera que nadie podría haber imaginado. No envió un ejército más grande, sino un solo ángel. Este relato no es solo una historia antigua, resuena con verdades eternas que siguen siendo relevantes hoy. Gracias por acompañarme a explorar este fascinante y poderoso episodio de la historia bíblica. Espero que les haya parecido tan increíble como a mí. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias asombrosas que han moldeado nuestro mundo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido.